3. Damian Perry. El 22 de octubre de 2015 iba a ser un día tranquilo para Damian Perry, de 23 años, y Christopher Packin, de 23 años. La pareja de amigos estaba pasando el rato en el departamento de Christopher en Grants, Colorado. Estaban dándose un atracón de dos cosas: alcohol y The Walking Dead en Netflix. La serie de televisión de zombies posapocalíptica se estrenó unos 5 años antes y fue un éxito rotundo. Más tarde ese día llamaron al 911 porque Perry, que estaba cubierto de sangre, estaba intentando atacar a una mujer con un cuchillo en el edificio de departamentos. Cuando la policía llegó al edificio de departamentos, Perry estaba siendo detenido por 2 de los trabajadores de mantenimiento del edificio. Los oficiales fueron al departamento de Christopher Packin. Un detective dijo después que era, cito, la escena del crimen más extraña y espeluznante, cierro cita, que había visto en su vida. Christopher Packin, de 23 años, estaba muerto. Christopher había sido pateado, golpeado y atacado con un objeto punzocortante. La causa de la muerte fue un traumatismo contundente. Christopher había sido golpeado con una guitarra eléctrica y un microondas. Damian Perry, de 23 años, fue arrestado. Perry también era padre y no tenía antecedentes penales ni historial de enfermedades mentales. Mientras estaba bajo custodia policial, Perry le dijo a la policía que habían estado bebiendo y viendo The Walking Dead. Luego, su amigo se convirtió en un zombie e intentó morderlo, así que lo mató. El extraño asesinato y arresto fue noticia en todo el mundo. Sin embargo, no pudimos encontrar ningún artículo de seguimiento sobre el asesinato. Según el sitio web del Departamento de Correcciones de Nuevo México, Perry se declaró culpable de asesinato en segundo grado. No se indicó la duración de la sentencia. Sin embargo, en Nuevo México, la sentencia estándar por asesinato en segundo grado es de 15 años de prisión. En el momento de esta grabación, a principios de 2016, 10 años después del asesinato, Damian Perry, de 33 años, está en libertad condicional. 2. Michael Sedaghi. En marzo de 2018, Dustin Smith, de 42 años, vivía con su pareja, Vicky Brannigan, de 48 años, en Thornton, Colorado. Ellos habían estado saliendo por más de un año y 6 meses antes se mudaron a una casa que habían comprado. Planeaban arreglar la casa y venderla para poder mudarse a otra vivienda. También vivía con ellos la hija de 13 años de Vicky de una relación anterior. Cuando Vicky y Dustin se conocieron, Vicky estaba de luto. Un año antes, su hijo de 16 años, Skylar, murió después de estar en un accidente automovilístico. Muchas personas decían que Dustin había sido el apoyo que Vicky necesitaba. Dustin, quien trabajaba como gerente de almacén, priorizaba el tiempo en familia y era muy cercano a la hija de Vicky. En octubre de 2017, Vicky adoptó un perro de un refugio local. Era una mezcla de pastor alemán llamado Bruno. Bruno tenía un problema con escaparse. Repetidamente saltaba la barda de 1,5 metros que compartían con su vecino de atrás, Michael Sedaghi, de 32 años. Sedaghi y la familia parecían llevarse bien. Dustin y Sedaghi incluso sacaron a pasear a sus perros juntos varias veces. Anteriormente, después de que Bruno saltó la cerca, Sedaghi les devolvió el perro sin quejarse. Para tratar de evitar que Bruno saltara la cerca, Dustin y Vicky pusieron un cable eléctrico a lo largo de la cerca y le compraron un collar de descargas al perro. Pero esto aún no impidió que Bruno saltara la cerca. El 17 de marzo de 2018, Bruno estaba en el patio trasero, atado a una estaca en el césped. Una vez más, Bruno saltó la cerca. Desafortunadamente, la cuerda no era muy larga y Bruno quedó colgando del cuello al otro lado de la cerca.
Dustin y Vicky vieron que Bruno estaba colgando y corrieron a ayudarlo. Dustin se inclinó sobre la cerca y jaló al perro hacia su lado. Según Vicky, Dustin le dio una palmada al perro en la parte trasera y lo regañó. En ese momento, Sadeghi estaba en el segundo piso de su casa y vio a la pareja y al perro a través de su ventana. Sadeghi le gritó a Dustin acusándolo de golpear al perro. Vicky gritó que Dustin solo quería disciplinar al perro. Vicky dijo que Sadeghi salió y estaba enojado. Una vez más, acusó a Dustin de golpear al perro. Dustin se acercó a la cerca e intentó calmar a Sadeghi. Dustin luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa. De repente, Sadeghi extendió la mano por encima de la cerca con una pistola en la mano y abrió fuego contra Dustin. Dustin recibió 4 disparos en la espalda. Después, Sadeghi no dijo nada y tranquilamente regresó a su casa. Dustin Schmidt, de 42 años, fue declarado muerto en el lugar. Michael Sadeghi, de 32 años, fue arrestado y acusado de asesinato. Michael Sadeghi fue a juicio en mayo de 2019. Sadeghi afirmó que actuó en defensa propia. Dijo que vio a Dustin golpeando al perro. Afirmó que Vicky apartó a Dustin del perro, pero él volvió hacia Bruno y lo golpeó de nuevo. Sadeghi estaba enojado y le dijo que dejara de golpear al perro. Dijo que si veía el abuso de nuevo, llamaría al 911. De repente, Dustin perdió el control y empezó a gritarle. Sadeghi dijo que vio a Dustin poner la mano cerca de uno de sus bolsillos. Luego, Dustin corrió hacia la cerca y empezó a treparla. Sadeghi dijo que temía por su vida y que no sentía que tuviera otra opción más que defenderse, así que le disparó a Dustin. Sin embargo, la evidencia no parecía respaldar la versión de los hechos de Sadeghi. Cabe destacar que Dustin recibió 4 disparos en la espalda. El jurado deliberó durante 2 horas. Declararon a Michael Sadeghi culpable de asesinato en primer grado. Se le dio una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sadeghi apeló su sentencia. En mayo de 2023, la condena de Sadeghi fue revocada por la Corte de Apelaciones de Colorado. El panel de 3 jueces argumentó que el juez del juicio cometió un error al dar una analogía para explicar la duda razonable. La analogía que dio el juez fue la de comprar un auto usado. Ella pidió al jurado que imaginara encontrar el auto exacto que querían y que está dentro de su presupuesto. Luego, mientras lo conduces, notas que hay problemas. Un miembro del jurado dijo que tendría dudas sobre comprar el auto. Luego, el juez preguntó, ¿y si la vendedora fuera una monja y no sospecharas de ella, comprarías el auto entonces? El mismo miembro del jurado dijo que sí compraría el auto. Luego, el juez preguntó si comprarían el auto si encontraran un problema con la transmisión. El miembro del jurado dijo que no lo haría. Luego, el juez dijo que si no había nada malo con el auto, tendrían una duda razonable respecto a comprarlo. Deberían usar la misma lógica al considerar la duda razonable cuando se trata de la culpabilidad. La apelación argumentó que así no es como funciona la duda razonable. La analogía sugiere que debe haber una serie de dudas respecto al caso, cuando en realidad solo debe haber duda razonable respecto a un elemento del caso. Así que se ordenó que Sadeghi fuera juzgado de nuevo. Sin embargo, casi 3 años después, Sadeghi aún no ha ido a juicio. En el momento de esta grabación, se cree que Michael Sadeghi, de 40 años, está detenido mientras espera juicio en el centro de detención del sheriff del condado de Adams en Brighton, Colorado. No se ha fijado una fecha para el juicio. 1. Richard Rosenthal. Desde afuera, los Rosenthal, que vivían en Framingham, Massachusetts, parecían tener una vida familiar idílica.
Richard y Laura se conocieron mientras trabajaban en la compañía de seguros de vida John Hancock Mutual. Se casaron en 1991. En agosto de 1995 tenían una hija de 4 meses de edad. Eran una pareja acomodada que vivía en una bonita casa suburbana que daba a un bosque. Sin embargo, la vida de la familia tenía graves problemas. Richard era abusivo antes de que se casaran. En el verano de 1990, mientras salían, Laura llegó al trabajo con un ojo morado y la mejilla golpeada. Un compañero de trabajo le preguntó a Richard qué había pasado y él dijo que Laura se había golpeado con una puerta. Cuando el compañero de trabajo volvió a preguntar qué había pasado, Richard dijo que tal vez la había empujado. Luego ella se cayó y se golpeó la cara. 3 años después, Laura llegó al trabajo con otro ojo morado. Una vez más, Richard dijo que ella se había golpeado con una puerta. En 1993, Laura quedó embarazada de un niño. El 18 de octubre de 1994, Laura dio a luz de forma prematura. El bebé tenía una acumulación de líquido alrededor del corazón y los pulmones. Desafortunadamente, después de unas horas, el bebé murió de insuficiencia cardíaca. Richard estaba devastado por la pérdida de su hijo. Meses después, Laura volvió a quedar embarazada. Ella dio a luz a una hija en abril de 1995. Richard no le prestaba mucha atención a la bebé, pero estaba obsesionado con su hijo muerto. Una vez, cuando Richard se quedó solo en casa con la bebé, la amarró a la mesa para cambiarla mientras él preparaba café. Richard era increíblemente controlador. Él controlaba todo el dinero y le daba a Laura una pequeña mesada. Ni siquiera le permitía cambiar el termostato sin su permiso. El 28 de agosto de 1995, una pareja que vivía en Hudson, Massachusetts, llamó a la policía. Tuvieron un encuentro extraño con Richard Rosenthal, de 39 años. La pareja tenía una placa que decía 357 Van. Richard los siguió hasta su casa e intentó entablar una conversación sobre los derechos de posesión de armas. Cuando llegó la policía, encontraron al bebé en el auto de Richard, dentro de una bolsa llena de ropa ensangrentada. La policía fue a la casa de Richard y encontró una escena del crimen ensangrentada en el patio trasero. Empalados en una estaca de jardín de 18 pulgadas, estaban unos pulmones humanos y un corazón. La policía siguió un rastro de sangre hacia el bosque detrás de su casa y encontró el cuerpo sin vida de una mujer. El rostro estaba tan golpeado que era irreconocible y el torso había sido abierto. Más tarde se determinó que era el cuerpo sin vida de Laura Rosenthal, de 34 años. Había sido golpeada varias veces en la cabeza con una roca del tamaño de un melón. Luego fue abierta con un cuchillo de carnicero y sus órganos fueron extraídos y empalados en la estaca. Richard dijo que la mataron después de que discutieron porque ella lo había criticado por quemar el CD. Richard fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Richard Rosenthal, de 40 años, fue a juicio en octubre de 1996. Richard se declaró no culpable por razón de insanidad mental. A veces se le conocía como el asesinato del CD quemado. El abogado de Richard argumentó que Richard tenía un largo historial de enfermedades mentales y que las cosas empeoraron después de la muerte de su hijo. Su abogado presentó escritos que Richard hizo antes de que Laura fuera asesinada. Richard escribió que creía que los judíos eran extraterrestres del espacio exterior. Escribió que habló con Dios y que Dios le dijo que mató a su hijo porque se apartó de sus enseñanzas. Richard también escribió que no estaba convencido de que su bebé estuviera muerto. En cambio, escribió que el personal del hospital conspiró y enterró al niño equivocado. También creía que alienígenas enemigos estaban invadiendo la Tierra.
Creía que su esposa era una vampira alienígena o que había sido reemplazada por una, y que ella formaba parte de la invasión. La noche en que Laura fue asesinada, vieron el especial de televisión Autopsia Alienígena. Luego salió afuera a rezar. Su esposa lo siguió y él pensó que los alienígenas iban a salir de su cuerpo. Él creía que su vida estaba en peligro, así que la mató en defensa propia. El abogado de Richard argumentó que la naturaleza grotesca del asesinato era evidencia de que Richard tenía una enfermedad mental. Después de todo, ¿qué persona en su sano juicio haría eso a alguien, y menos aún a su cónyuge? La fiscalía argumentó que Richard era un esposo abusivo y controlador y que estaba fingiendo tener una enfermedad mental. Él odiaba a su esposa porque la culpaba por la muerte de su hijo. Después de que ella lo criticó por quemar la cena, él perdió el control, la golpeó hasta matarla y la mutiló. El juicio duró 2 semanas y media. Luego, el jurado deliberó durante 18 horas a lo largo de 4 días. Richard fue declarado culpable de asesinato en primer grado por extrema atrocidad o crueldad. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el momento de esta grabación, Richard Rosenthal está cumpliendo una condena en el Centro Correccional Old Colony en Bridgewater, Massachusetts. Tiene aproximadamente 71 años. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.